El motor de vapor. Un poco de la historia del motor de vapor es que en los primeros indicios de la utilización del vapor como fuente de energía se remonta a la antigua Grecia y Egipto, donde se utilizaban calderas de vapor para abrir puertas de templos y mover objetos pesados. Años después, Thomas Newcomen en 1705 construyó la primera máquina de vapor, práctica y utilizable. Es un motor de vapor que se utilizó principalmente para bombear agua de las minas. Seguido a esto, James Watt diseñó y patentó mejoras significativas en el motor de vapor, como la introducción de condensador separado que hizo que el motor fuera mucho más eficiente. Esto en 1776. Aquí podemos ver una ilustración de más o menos cómo funcionaba. Esta cuenta con una caldera para la producción de vapor a presión, un cilindro con su pistón, el cigüeñal con su biela y una válvula. Esta funciona calentando el agua para suministrar presión y alimentar al cilindro por el lado izquierdo. La presión hace que llegue al otro extremo, haciendo que uno de los topes arrastre la válvula desviando el vapor para que empuje el pistón hacia la derecha y así repitiendo el ciclo. Todo esto tuvo sus repercusiones en la revolución industrial. El motor de vapor de Watt desempeñó un papel crucial en la revolución industrial, impulsando la mecanización de la industria textil, la minería y el transporte. Uno de los principales inventos que utilizaron fueron las locomotoras y barcos. En el siglo XIX, el motor de vapor se utilizó en las locomotoras, lo que permitió un transporte más rápido y eficiente de las mercancías y personas, impulsando la expansión de las redes ferroviarias. Los barcos de vapor reemplazaron gradualmente a los veleros, lo que facilitó el comercio y los viajes a larga distancia. El famoso barco de vapor SS Great Western fue construido por Isambard Kingdom Brunel en 1838. El legado. El motor del vapor sentó las bases para las revoluciones tecnológicas y el desarrollo de la infraestructura moderna. Su impacto en la historia es innegable y sigue siendo una de las innovaciones más importantes de todos los tiempos. Como anteriormente se hizo mención, las máquinas de vapor fueron los primeros motores exitosos inventados y fueron la fuerza impulsora detrás de la revolución industrial. ¿Pero qué es y cómo funciona? Se llama máquina de vapor o motor de vapor a un motor de combustión externa que produce energía mecánica mediante el uso de vapor de agua. En otras palabras, se transforma la energía térmica en energía mecánica generando vapor. ¿Cómo funciona? El funcionamiento básico de un motor de vapor se basa en los siguientes pasos. Generar una fuente de calor para hervir el agua. Aquí, la caldera o el generador de vapor son una parte esencial del sistema, pues con ellos se calienta el agua. El agua se convierte en vapor, esto mediante la administración de calor, y después se puede aprovechar la presión del vapor para accionar un mecanismo mecánico. El vapor se envía entonces al motor, que puede ser de dos tipos básicos: alternativo, empujando un pistón, o rotativo, accionando una turbina de vapor. Como se puede observar en la figura de la derecha, el horno se encarga de calentar el agua en el interior de la caldera. Una vez que esta agua se evapora, el vapor asciende hacia el conducto en la parte superior de la caldera, dirigiéndose a través de un ducto hacia la válvula de entrada del mecanismo cilindro-pistón. Una vez dentro de este mecanismo, su alta presión empuja al pistón, accionando al conjunto balancín-biela. La biela se encarga a su vez de hacer girar la rueda en este caso. Mientras que en la siguiente parte del proceso, el vapor es dirigido hacia la válvula de salida y esta a su vez dirige el vapor al condensador. Al interior del condensador se lleva a cabo el proceso de condensación del vapor a través de la transferencia de calor del vapor hacia el agua de refrigeración. Una vez que el vapor pasa a estado líquido,
Este nuevo líquido, o mejor dicho, agua, se redirige hacia la caldera. Una vez dentro de la caldera, se vuelve a evaporar para comenzar nuevamente el ciclo. Para una mejor visualización sobre cómo funciona un motor de vapor, se lleva a cabo el siguiente experimento demostrativo. Para ello, se requieren los siguientes materiales: una lata de aluminio de jugo o refresco cerrada, una jeringa, agua, un trozo de madera, 4 tornillos, alambre de cobre, una lámina de aluminio, puede ser de alguna lata, silicón, velas y o encendedor. El procedimiento a seguir para elaborar nuestro propio motor de vapor casero es el siguiente. 1. Tomar la lata de aluminio y verter el líquido dentro de ella en un vaso sin abrirla. Para ello se realiza un pequeño orificio cerca de la argolla. 2. Haciendo uso de la jeringa, introducir un poco de agua en la lata por el orificio recién hecho. 3. Al trozo de madera se le atornillan los 4 tornillos de manera que estos sirvan de reposo para la lata. 4. Dibujar un círculo en la lámina de aluminio, luego dividir este en 8 partes y hacer un pequeño orificio en el centro del círculo. Cortar el círculo y cada una de las divisiones sin llegar al centro. Por último, inclinar cada una de las divisiones de manera que se cree un rilete o hélice. 5. Se procede a cortar un trocito de alambre de cobre. Este se introduce por el orificio de la hélice de manera que ésta quede a la mitad, y después con el uso del silicón ambos se pegan para evitar que la hélice se deslice sobre el alambre. 6. Se hace uso de otros 2 trocitos más, y a estos en un extremo se les hace un ganchito de manera que se cree un pequeño orificio donde se pueda introducir el conjunto alambre-hélice. Luego se colocan estos frente a los tornillos a una distancia considerable para que no estorben a la lata y que funcionen como base para colocar la hélice. Por último, el alambre que contiene a la hélice es introducido en cada uno de los orificios de los trozos de alambre. 7. Una vez colocada la hélice, se posiciona la lata sobre los tornillos de manera que el orificio quede en la parte superior, es decir, contraria a los tornillos y frente a la hélice. 8. Como último paso, con el uso de las velas y o el encendedor se calienta el agua dentro de la lata hasta su evaporación. Una vez que el agua se vaporice, el vapor a alta presión saldrá por el orificio de la lata y hará girar la hélice. A continuación, se muestran unos pequeños videos del prototipo que nosotros elaboramos para una mejor visualización sobre el funcionamiento de este motor de vapor casero.